justo en la celebración del Día Mundial del Agua. Tenemos que ser más competitivos en la gestión de nuestros recursos. Y volvemos al tema del inicio, ahora que usted está hablando de la posibilidad de que las tarifas se incrementen. Ojalá eso, nadie está hablando de que nos van a cobrar mucho más o mucho menos, se va a cobrar el valor del recurso. Y ese incremento va a ser probablemente que la gente empiece a preocuparse no solamente por gastar menos luz, menos teléfono, sino también menos agua. Exacto. Entonces, de repente vamos a pagar lo mismo, pero vamos a ser más eficientes en el uso del agua y vamos a pagar un poquito más para ayudar a mantener el sistema de abastecimiento del recurso. Otra consulta, los edificios que se construyen en Lima, todos los edificios pagan en el mantenimiento, en la tarifa de mantenimiento del edificio, el agua. Entonces, el que ahorra, el departamento 101 que ahorró y gastó un sol en agua, va a pagar de repente 20 soles, igual que el departamento 301 que no ahorró y que usó 40. También va a pagar 20 porque esos 20 están dentro del mantenimiento del edificio. ¿Eso tiene que cambiar también? Bueno, depende de cómo se organice en el edificio. Si en el edificio se ponen de acuerdo, se dan cuenta que están consumiendo más de lo debido por su población, por su propia búsqueda de mayor información al respecto, van a poder llegar a mecanismos comunes o conjuntos de usar mejor ese recurso y pagar menos. Si tú trasladas el ejemplo que has puesto hacia una cuenca, sucede exactamente lo mismo. ¿Y por qué, igual que en el caso de la luz, no puede uno tener un medidor de agua cada departamento? ¿O eso es un imposible? Depende de la empresa que presta el servicio de agua y saneamiento. Si quieren implementar como parte de su mejora de eficiencia... ¿Qué ocurre? Cada quien tiene su medidor. Existe, sí, existe. Entonces, ¿eso que es falta de recursos? ¿No se puede, o sea, es ineficiencia? ¿Qué cree usted? Yo creo que estamos en tiempos modernos. La competitividad va a obligar necesariamente a las EPS, a las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, a que brinden un mejor servicio a sus usuarios. En el caso, por ponerte un ejemplo, una minera que abastece agua, se abastece de agua de agua subterránea. Tiene un pozo de agua subterránea del cual sustrae el agua y abastece a su población o para su uso minero. Bueno, hay que ponerle caudalómetros, ¿no? Hay que ver qué cantidad exactamente está utilizando para en función a eso ponerle una tarifa en cuestión al volumen de agua que está utilizando. Eso es posible, pero vuelvo a insistir, ¿de qué depende? De que todos los actores que intervienen en la cuenca se pongan de acuerdo y encuentren los mejores mecanismos de control, de vigilancia y hasta de sus propias tarifas. En Chincha, en San Juan, en la cuenca de San Juan, una experiencia muy bonita. Los mismos agroindustriales han decidido pagar de su tarifa un 10% adicional, para que ese 10% adicional esté destinado estrictamente para mejorar la infraestructura o el mantenimiento de la parte alta de Huancavelica, por decisión propia. Y eso está genial, es un ejemplo a seguir. En realidad tienen 15 años en esa experiencia, no hay conflictos, se hacen denominar los hermanos del agua y en realidad han creado un modelo de gestión digno de reflejar, de repetir en otros escenarios del país. Ok, vamos a hablar sobre la disponibilidad hídrica. Y tenemos algunos cuadros, por favor, si los podemos poner en pantalla. Ok, muchas gracias. Esta es la vertiente hay tres vertientes hidrográficas, como ustedes saben, la del Pacífico, la del Amazonas y la del Titicaca. Y, bueno, es mejor que usted nos explique el cuadro, por favor. Es muy simple. Del 1,8 billones de metros cúbicos de agua, que es 1.76, que es lo que muestra el cuadro, esta agua, ¿hacia dónde se va? O se va hacia el Océano Pacífico, le denominamos la vertiente del Pacífico, donde es anecdótico, ¿no? Porque el 66% de la población vive en esa zona donde solamente cae el 2% de agua, discurre el 2% de agua. Y de este 2% de agua, la mitad no la aprovechamos, se va directamente al mar. Y entonces tenemos ahí Camoquegua, Tacna sufriendo de falta de agua. Mientras que la vertiente del Amazonas, principalmente la Amazonía, por ejemplo, dispone del 97% de los recursos hídricos, y ahí está el 34% de la población. Y en el lago Titicaca es alrededor del 1% la disponibilidad de recursos hídricos, y ahí estamos hablando solo del 0.5% de población en la zona, ¿no? Ok, siguiente cuadro, por favor. Demanda hídrica en el Perú. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso del uso consultivo y no consultivo? Es muy simple. El agua que consumimos es el uso consultivo. La agricultura poblacional. El azul. El azul.
Pero el rojo es el uso no consultivo, significa que lo utilizamos y luego lo devolvemos a la fuente. Por ejemplo, una planta que genera energía hidroeléctrica, utiliza el agua y luego la retorna. Claro. O para uso piscícola, por ejemplo, también, ¿no? Para la pesquería. Usamos el agua, sí, pero no necesariamente lo consumimos, sino es un medio para poder adquirir otro bien o otro servicio, ¿no? Y eso es un poco la distribución de usos de la disponibilidad hídrica que nosotros tenemos en el país. Siguiente cuadro, por favor. Ok, uso consultivo del agua en el Perú. O sea, como explicaba nuestro invitado, Julio César, de aquella agua, que usamos, no aquella que vuelve a la fuente, sino que usamos, la forma en la que ésta se distribuye es la siguiente. Sí, tenemos el 86% para fines agrícolas. La industria utiliza alrededor del 6%, para usos de actividad minera 1% y para uso poblacional, lo que te comentaba al inicio, es alrededor del 7%. Es más o menos la distribución del uso de los recursos hídricos a nivel nacional, ¿no? Es interesante este cuadro porque, mira, en el caso del uso agrícola, la eficiencia está, como te decía, alrededor del 30-35%. Son los que más usan agua. Son los que más usan agua. Sin embargo, la media en el mundo de uso agrícola del agua es de alrededor del 70%. Y el nivel de eficiencia sí está alrededor del 45-50%. O sea, nosotros somos deficitarios, todavía no manejamos en una media promedio a nivel mundial, ¿no? Ok. Bueno, tenemos que ir terminando, pero hemos hablado de dos cosas importantes. Hemos hablado ahora con los últimos cuadros sobre la disponibilidad del agua y hemos hablado al principio sobre el uso del agua y sobre cómo hacer más eficiente este uso. La eficiencia tiene que ver con el precio que se cobra, pero tiene que ver también con algunos otros factores. ¿En qué más se está trabajando? Bueno, uno de los valores más importantes sobre los que tenemos que actuar ahora y estamos involucrados los medios de comunicación, la sociedad civil y todos en conjunto es sobre la cultura del agua. ¿Cómo entendemos el verdadero valor del agua? Hay muchas frases que suelen decir, ¿no? Nos vamos a quedar sin agua como consecuencia del cambio climático. Y no necesariamente es una realidad. El problema real es que la población está incrementándose. Hoy somos 7.000 millones de habitantes, en el 2050 se estima seremos 9.000 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para dotar de agua y, lo que es peor, de alimentos a estos 2.000 millones de habitantes adicionales? Eso significa que para la producción de nuestros alimentos también tenemos que ser más eficientes. Muy simple. Si tú comes una hamburguesa, para una hamburguesa se está utilizando alrededor de 2.400 litros de agua. Para una naranja, 50 litros de agua. ¿Qué es más saludable? Filete de carne, 7.000 litros de agua. Rebanada de pan, 40 litros de agua. Eso sí, es clarísimo, ¿no? Un bife, una porción de 180 gramos es 7.000 litros de agua. La demanda, la huella hídrica claro, a la que me refiero. Entonces, tenemos que empezar a mirar hacia ese lado, ¿no? Tenemos que ser más sanos, más saludables y más eficientes en el uso, incluso en el consumo de los alimentos que nosotros vamos a seleccionar, ¿no? Una última pregunta. Estamos hablando de todos esos aspectos que tienen que ver con mejorar, digamos, ciertas costumbres, en el caso de quienes usan el agua, para poder justamente lograr o generar un ahorro. Ok, hemos hablado de aquellos aspectos que logran ese cometido. Pero quienes administran el agua también tienen que hacer una tarea, también tienen que lograr una tarea, porque ahí también se pierde agua antes de que llegue al consumidor. Sabemos, por ejemplo, que prácticamente la mitad del agua que en el caso de Lima administra Sedapal, opera Sedapal, se pierde antes de llegar al consumidor. Entonces, por ejemplo, ahí el ANA, como ente regulador, no puede exigir metas más ambiciosas para evitar que justamente el recurso se pierda de esta forma. Claro. Hay muchos planes, hay muchos proyectos de desarrollo de la infraestructura hidráulica en el país. No solamente pero no les corresponde a ustedes exigir el uso eficiente. Claro, ahorita nuestra principal preocupación es el tratamiento de las aguas vertidas. El nivel de tratamiento de aguas vertidas en el Perú, en el promedio, es del 17%. O sea, el 83% va contaminada al río o al mar. Entonces, ahorita la preocupación se tiene que focalizar en eso. Si nosotros vemos el río Rima, el nivel de contaminación que hay ahí es preocupante. Entonces, ¿qué cosa hacemos para resguardar esa franja marginal de los ríos? ¿Cómo podemos desarrollar? Y aquí de repente hay algo importante que destacar. ¿Cómo podemos prevenir eventos extremos que no generen los daños colaterales como los que hemos visto ahorita en esta temporada de lluvias?
Entonces la Autoridad Nacional del Agua ha elaborado fichas técnicas en 500 puntos vulnerables a nivel nacional y les ha dicho en septiembre, en octubre, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, tienes que construir una barrera aquí, tienes que descolmatar este río en tal lugar, tienes que desarrollar estas actividades para que no tenga un impacto sobre tu población. Ya. Okay. 2 o 3% de los gobiernos locales hicieron caso. ¿El resto? El resto no. Muchas gracias. Entonces, atender una emergencia te cuesta 4 veces más que desarrollar una medida preventiva. Julio César, de acuerdo en esto y obviamente es un aspecto por el cual hay que seguir preocupándose y hay que seguir fiscalizando. Además, y los gobiernos regionales no pueden sentarse en lo que la autoridad dice. Pero le vuelvo a hacer la pregunta, ¿es o no función de ANA supervisar, por lo que le estaba preguntando, que el recurso no se pierda en medio del proceso, en medio de este proceso en el que hay que seguir para que finalmente el recurso llegue al consumidor? O sea, ANA no puede exigirle a CEDAPAL que mejore sus cifras y que no pierda el 50% del agua que administra. De alguna manera ¿O a quién le corresponde? De alguna manera trabajamos juntos para ser más eficientes en la gestión del recurso, pero no podemos hacer una labor casi de interdicción en ello. La SUNAS es la que tiene que supervisar. Por eso le preguntaba, ¿les corresponde a ustedes o les corresponde a la SUNAS? Es que es compartido. No es que no te puedo decir, no nos corresponde porque tenemos una responsabilidad de todas maneras, pero también a la SUNAS y también a la misma empresa para buscar ser más eficiente, sí, claro, gestionar y operar adecuadamente. O sea, es un trabajo compartido, donde la sociedad civil también tiene una enorme responsabilidad, porque tiene que exigirle a su prestador de agua de que le dé un servicio de calidad, que le garantice al menos la infraestructura debida para que no se rompan las tuberías o no se desborden los desagües. Es decir, es un trabajo compartido. Ese es el nuevo enfoque en el que nosotros estamos gestionando los recursos. Por eso le denominamos gestión integrada de los recursos hídricos. Gracias, Julio César, por acompañarnos. Robarte un segundo nada más para invitarlos al día domingo. Vamos a hacer una caminata y bicicleteada en la avenida Arequipa con motivo de celebración del Día Mundial del Agua. Entonces te invitamos a ti, por favor, para que nos acompañes y a todos nuestros televidentes. En la cuadra 1 de la avenida Arequipa. Hasta la cuadra 52. Y en la cuadra 52 va a estar Quimbafá, vamos a tener una presentación artística, va a ser una fiesta de celebración por este día tan importante para el país, para el planeta. Qué bonito, Quimbafá. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy amable. Julio César Navarro, director de Gestión del Conocimiento de la Autoridad Nacional del Agua, ha estado en Rumbo Económico. Vamos a una pausa y volvemos.